Estamos en el capítulo 13 de Hechos y hoy vamos a leer desde el versículo 13 al 23. Hechos 13, desde el versículo 13 al 23. Dice así la palabra del Señor: Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones de la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Hasta aquí la lectura. Estamos en el primer viaje misionero y nos dice Lucas que el grupo de misioneros deja la isla de Chipre y se dirige hacia lo que es la actual Turquía. Lucas ahora habla de Pablo y de sus compañeros. Pablo ha dejado el último lugar de la lista, como veíamos en el estudio anterior, y probablemente después de haber dado un paso hacia adelante en presencia de Sergio Paulo, enfrentándose al mago Elimas, tomaba ahora el primer lugar de esta expedición misionera. A partir de ahora será llamado por su nombre Pablo, dejando atrás el nombre de Saulo, el que le habían puesto sus padres. Ahora entre los gentiles prefería usar el nombre latino en lugar de su nombre hebreo. Y llegaron a Turquía. Probablemente llegaron al puerto de Atalía. En el texto no se nombra, pero en el capítulo siguiente, cuando vienen de vuelta de este viaje, sí se nos nombra la ciudad de Atalía, Hechos 14:25. Desde Atalía llegaron a Perge y allí Lucas nos dice que uno de los miembros del grupo da marcha atrás. Apenas nos dice una frase: Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y no sabemos el motivo por el que Juan se volvió atrás. Algunos sugieren que fue por causa de que su pariente Bernabé ahora ocupaba el segundo lugar, no el primero, como habíamos visto hasta ahora. Otros porque el grupo de misioneros hacían mucho énfasis en predicar el evangelio a los gentiles, y sabemos que eso no gustaba mucho a los judíos. Otros, quizás los más acertados, pensaban que porque la vida de aquellos misioneros era muy, muy dura, muchas horas caminando, quizás durmiendo a la intemperie, siendo perseguidos. Juan Marcos era joven y quizás estas cosas le hicieron volverse atrás. Lo que sí sabemos es que esto provocará más adelante la separación entre Pablo y Bernabé. Separación que, aunque fue muy triste, sirvió para que el evangelio se extendiera todavía más, usando 2 vías, 2 grupos de misioneros. Pero de Juan Marcos nos quedamos con una nota positiva, ya que volvería de nuevo a trabajar en la obra del Señor. Sabemos que Juan Marcos acompañó o acompañará a partir del capítulo 15 a Bernabé, volviendo a predicar el evangelio a la isla de Chipre. Y entendemos que Juan Marcos siguió fielmente al Señor hasta el final,
ya que tanto Pablo como Pedro lo nombrarían en sus cartas. Por ejemplo, leemos en Colosenses 4:10, dice Pablo: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. En 2 Timoteo 4:11 dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y dice Pedro en 1 de Pedro 5:13: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Se piensa que durante esta estancia de Juan Marcos con Pedro, él se documentó para poder escribir lo que conocemos como el Evangelio de Marcos, y que algunos conocen como el Evangelio según Pedro, porque Pedro narró los hechos a Marcos de lo que había hecho Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Y creo que la historia de Marcos nos debe alentar a nosotros. ¿Quién de nosotros no ora por tantas personas que conocemos y que en un momento se reunieron con nosotros y que lo han dejado todo atrás? Pero oremos por ellos, porque Dios puede hacerlos volver e incluso Dios puede hacerlos útiles para el crecimiento de su obra. Se nos dice que desde Perge tomaron camino hacia el norte hasta llegar a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Aquí no se nos dice que en Perge predicaran el Evangelio, pero también en el capítulo 14, a la vuelta del viaje, se nos dice que sí que predicaron en la ciudad de Perge, Hechos 14:25. Pero en esta ocasión se nos dice que van directamente al interior de Turquía, concretamente de la provincia de Galacia. Un comentarista sugiere que ese paso tan directo a Galacia pudo producirse porque Pablo estaba enfermo, y piensan que posiblemente era de malaria, una enfermedad bastante habitual en la zona de Perge, y en la provincia de Galacia el clima era más templado, con lo que se podría recuperar mejor. Y se piensa esto en base a lo que Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 13-14. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y aunque Lucas no se para nunca en la narración, el viaje hasta Antioquía duraba varios días. El camino era en ascenso y tenía que viajar por lugares peligrosos, donde bandidos atacaban a los viajeros cuando se dirigían por los estrechos pasos de las montañas. El nombre de Antioquía era común a varias ciudades que habían sido fundadas por Seleuco y a las que ponía el nombre en honor a su padre Antíoco I. Allí en aquella ciudad vivían muchos griegos, vivían frigios, romanos y también vivían judíos. Los judíos habían sido traídos a Antioquía por los seleucidas en el siglo III a.C. y allí habían construido una sinagoga y allí enseñaban a los gentiles el Antiguo Testamento. Numerosos gentiles asistían a los cultos de adoración en la sinagoga local, observaban la ley judía y algunos incluso creían en Dios. Algunos gentiles que no querían circuncidarse se les llamaba temerosos de Dios, para distinguirlos de los prosélitos, que eran gentiles, que se habían convertido al judaísmo e incluso se habían llegado a circuncidar. A estos les llamaba la atención que los judíos no creían en numerosos dioses y no tenían imágenes en sus lugares de culto. Y sobre todo les llamaba la atención su ética, tan alejada de la inmoralidad romana y griega. Y a la sinagoga de Antioquía de Pisidia llegaron los misioneros y el día de reposo se sentaron para escuchar la lectura de la ley y de los profetas. Era la costumbre que tenía Pablo, reunirse el día de reposo para escuchar la palabra de Dios. Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo,
como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos 18:4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, tengo uno ya. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Creo que la lección es lo suficientemente clara, no hay que dar ninguna explicación. Y es que qué importante es el reunirse con los hermanos para aprender más de la palabra de Dios y también para tener comunión los unos con los otros. La primera parte del servicio en la sinagoga consistía en la lectura de la ley y los profetas, como se nos dice. Parece ser que la lectura de la ley estaba ya regulada. Cada sábado tenían su porción estipulada, mientras que la lectura de los profetas era más flexible y se escogía un texto que tenía relación con la lectura que se había hecho en la ley. Y después de la lectura, los visitantes fueron invitados a tomar la palabra. Y eso a mí me sorprendía mucho, que llegara alguien de fuera y que le dijeran: ¿tienes algo que decirnos? Pero parece ser que era algo habitual en aquellos tiempos. Cuando venía alguien de fuera, se le invitaba por si tenía alguna palabra de exhortación. Y Pablo se dirige a todos los que estaban allí reunidos: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Judíos y gentiles, todos, escuchad. Y nos preparamos para oír el primer mensaje de Pablo que Lucas recoge en el libro de Hechos. Lucas ya ha dicho anteriormente que Pablo predicaba, Hechos 9:28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hablaba denodadamente en el nombre del Señor. El nombre del Señor. Este era el tema de la predicación de Pablo, y lo vamos a ver en el mensaje que da en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Hemos leído que Pablo hace un recorrido por la historia de Israel desde su liberación de Egipto hasta la muerte y resurrección de Jesús. Resurrección de la que los apóstoles fueron testigos oculares. En cierto sentido, hay similitudes entre el mensaje que dio Esteban y que Pablo pudo escuchar en su momento y este mensaje que está dando Pablo aquí en Antioquía. A lo largo de esa historia que encontramos en el Antiguo Testamento vemos cómo la mano de Dios está continuamente cuidando a su pueblo. Dios es quien tiene la iniciativa, proveyendo y guardando siempre a los suyos. Vemos esa iniciativa desde el principio cuando dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Dios llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, con la promesa de hacer de ellos una gran nación. Y cuando aquella familia empezó a crecer, vino una gran hambre e hizo que los descendientes de Jacob bajasen hasta Egipto en busca de alimento. Allí en Egipto se encontraron una gran sorpresa, y es que su hermano, al que habían vendido como esclavo, se había convertido en el número 2 de aquella nación e hizo que se asentasen allí en la tierra de Egipto. Y aunque Pablo no las recoge, las palabras de José a sus hermanos nos hablan de esa iniciativa de Dios. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pero ahí en el Antiguo Testamento leemos que vino otro faraón que no conocía a José y que esclavizó a Israel. Allí vivieron como esclavos, oprimidos durante 400 años, hasta que, como recuerda Pablo en este mensaje, con brazo levantado Dios los sacó de la tierra de Egipto. Y es que Dios es mucho más poderoso que el gran rey de Egipto. Conocemos la manera milagrosa como Dios sacó a su pueblo de aquel país, pero en lugar de llevarlos directamente a la tierra que les había prometido, los tuvo durante 40 años andando por el desierto. Y Pablo aún dice que
lo soportó. Dios soportó a su pueblo en el desierto. Aún en aquel inhóspito lugar, Dios mantuvo a su pueblo. Por 40 años, día tras día, les dio alimento en forma de maná. Éxodo 16:35. Por 40 años, día a día, Dios les suplió de agua. Éxodo 17:6. Por 40 años, día tras día, Dios cuidó sus ropas y sandalias para que no se desgastaran. Deuteronomio 8:4. Por 40 años, día tras día, Dios los protegió de sus enemigos. Éxodo 17:8-13. Y por 40 años, día tras día, Dios veló por su pueblo como un padre vela por sus hijos. Deuteronomio 1:31. Después de vagar aquellos 40 años por el desierto, Dios los introdujo en Canaán y Pablo les recuerda que Dios destruyó allí 7 naciones de aquella tierra. Fue Dios y no el poder de los israelitas quien conquistó la tierra de Canaán. Aquella tierra que había prometido los patriarcas que se la daría. Después de tantos años pudieron heredarla. Versículo 19. Les dio en herencia su territorio. El pueblo de Israel estuvo viviendo en aquella tierra prometida y después de que falleció Josué y la generación que lo estuvo sirviendo, dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. En esta situación la Escritura dice que les dio jueces que los librasen de mano de quienes los despojasen. Y de nuevo el Dios soberano seguía cuidando a su pueblo. Pablo sigue relatando la historia de Israel y llega el momento en que Israel pide un rey a Jehová. Samuel había envejecido y le piden que ponga un rey sobre ellos. Y a Samuel le parecía que lo estaban rechazando a él. Pero a quien estaban rechazando era a Jehová, aquel que había tenido cuidado de ellos todo el tiempo. Pero aún así, Dios le puso a Saúl como rey, alguien que destacaba, sobre todo por su físico. Saúl era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. 1 Samuel 9:2. El reinado de Saúl duró 40 años y se caracterizó por la desobediencia y fue sustituido por otro que Dios escogió. David no pertenecía a la familia de Saúl, no le correspondía ser rey de Israel, pero fue escogido por Dios para llegar a ser el rey de Israel. Versículo 22 de nuestro texto: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y desde David, Pablo saltará directamente a la persona de Jesús. Versículo 23. De la descendencia de David y conforme a la promesa, también Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y en este versículo nos detenemos porque hay 3 cosas que quisiera destacar. En primer lugar, este versículo nos habla de la descendencia, del linaje. Según vemos en las genealogías de los evangelios, Jesús podía certificar que era descendiente directo del rey David. Jesús cumplió las escrituras que anticipaban el linaje real del Mesías. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Miqueas 5:2. Y esta profecía se cumplía en la persona de Jesús cuando nacía en Belén. Cuando el ángel Gabriel anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este reino eterno concuerda con lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, segundo de Samuel 7, el 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. En segundo lugar, este versículo 23 nos habla de una función, y es que Jesús es el Salvador que Dios prometió a Israel. Los israelitas habían aplicado el término Salvador a los jueces que liberaban al pueblo de la opresión de sus enemigos. A Dios que liberó el pueblo de la opresión de Egipto, y también al Mesías que vendría a librar al pueblo de la opresión de los pueblos extranjeros. Pero en Jesús no vieron al libertador que esperaban. Ellos esperaban un libertador de la opresión de los romanos, pero Jesús había venido a liberarlos de otras cadenas, las cadenas de la esclavitud del pecado. Y en tercer lugar, este versículo 23 nos habla de una promesa cumplida. Dios prometió al pueblo de Israel que Él le daría un Salvador. Así Dios trajo a Jesús al mundo para cumplir aquella promesa hecha a su pueblo. Algunos pasajes del Antiguo Testamento indican que Dios traería al Redentor, al Santo de Israel, para estar con su pueblo. Isaías 48, 15 al 17. En Zacarías 3:8 se le dice al sumo sacerdote Josué: traeré a mi siervo el renuevo. Y esta promesa se cumplió en Cristo Jesús. Él vino como siervo, Él se humilló hasta lo sumo y fue al Calvario para pagar por nuestros pecados y redimirnos de la condenación eterna. Jesús no vino a liberar a su pueblo del imperio romano, sino que vino a liberar a toda la humanidad del imperio del pecado. Este Jesús que predicaba Pablo hoy sigue ofreciendo la redención del pecado a todo aquel que cree en Él. Esto lo veremos, si Dios lo permite, en el próximo mes. Así que dejamos aquí este mensaje de Pablo y continuaremos, si Dios quiere, el mes que viene. Amén. Pasamos a los anuncios.